Ay, perdón, me atraso un poquito. Bien, ¿qué se me da? Perdón, ¿por qué te vas a contar? Es que, ¿sabes qué? Mamá me castigó y me quitó el teléfono, ¿y qué? Y si me lo devolvía solamente si le daba el auto a mi papá. ¿Ya pareces ahora? Sí, pero se cortó el agua. Oye, ¿qué le puedo decir? De agua y... ¿Qué será que no se soporta? ¿Quién será? Creo que esta época de calor. Sí, pues yo ahora soy una ¿ya bueno de eso? ¿Hiciste la tarea o no? Ni la hice, mami, te voy a mostrar el video. Mira. Mis recuerdos al rojo vivo me afectan. Mientras el tiempo se consume, mi depresión se alimenta por sobrepensar las pesadillas. La desconfianza está servida como un plato lleno de necesidad. El agua me sumerge, porque así se mueven mis pensamientos. Tanta calor. Se me evapora la conciencia. Seco. Ahora que regalo la bolsa también. Cuando no hay un árbol que ataque, hasta un suspiro parece una risa. Mis recuerdos al rojo vivo me afectan. La esperanza se pierde en nuestra población. El amor otra vez duele y el agua otra vez faltó. El diente de león fue creado por el viento. Su sacrificio al compás y su apoyo. No se borra por el abandono del ser humano. No depende de lo demás, solo de nuestra ilusión. ¡Qué hambre tengo! Eso. El amor otra vez duele por la misión de depender de los demás. Más, mucho más. Todo esto es mío. Todo lo que puedo ver. Oeste, norte y sur. Tus sentimientos también. El canto del pájaro es mío. Todo lo que ves es mío, mío, mío. La inconsciencia del ser humano causa problemas mentales al no saber cuidar la madre tierra y la contaminación. La inconsciencia del ser humano con los bosques y el fuego produce los incendios. No más juntos, con tu leña me basta para vender. Porque el comercio sí se maneja mal, se maneja mal, no se mueve. ¡Qué mala decisión! Una ola de caos se acerca como tornado. La juventud se desperdicia. Se quema mi juventud. ¡Qué mala decisión! Y ya cállate. ¡No me gusta! ¡Estoy siguiendo! Las redes afectan a mi salud. Todo esto es política. No más. Seguro es Photoshop. Pero
nacionales, los incendios forestales con la tala de árboles, con maquinaria pesada. Yo qué sé, esto ni lo enseñó la profesora. Ahora, ¿a quién le voy a preguntar? Claro, Daría. A ver, listo, ya está. A ver, la segunda pregunta. En su región, ¿cuáles son las especies en peligro de extinción? ¿Y cómo se está protegiendo? Ya se pasaron con esta pregunta. Ni siquiera lo decía en el texto. Pero bueno, ¿de dónde voy a sacar ahora? Cierto, para eso está la tecnología, ¿no? Y bueno, la última. Calcula los años de vida que desean los ríos antes de secarse, considerando la conciencia y el cambio climático, y lo peor, la falta de conciencia humana. Ya se pasaron con esta pregunta, y la maestra ni el libro lo decía, pero bueno, ya sea hora de sacar para salvar a la madre naturaleza. Aguanta, por favor, no sabemos el daño que le hacen. No te vayas. ¿Por qué nadie se pone a pensar en todo lo que causamos con la tecnología? No sabemos hasta dónde nos